en este día vamos a tratar una situación muy especial relacionada con la nación de Israel. Así es que dispongan su corazón, hermanos, que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas el poder aprender un poquito más acerca de esa nación, que es un tesoro especial para nuestro Señor. Así es que vamos a orar y aliste su Biblia, porque vamos a ocupar bastante la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunas citas que es interesante ahí todo lo que nos dicen acerca de la nación de Israel. Así es que aliste su Biblia, y si puede compartir ahí con alguien más, invítelo para que también sea edificado, hermanos. No seamos egoístas allí con la palabra de Dios. Si nosotros no nos animamos allí a hablarle a alguien de Jesucristo, pues invítelo para que pueda ver la transmisión de los pastores que predican la sana doctrina de nuestro Señor Jesús, porque es necesario que todos aprendamos para poder seguir creciendo y para poder seguir compartiendo también la palabra de Dios. Las cosas, hermanos, no se están poniendo fáciles acerca de la pandemia, sino que al contrario, en la región donde nosotros vivimos están empeorando, y están empeorando en distintos sentidos, porque una parte es la enfermedad que se va proliferando más y más, pero otra parte también son los conflictos que se presentan entre las autoridades, y eso viene a complicar un poco más la situación. Así es que nosotros solo sigamos nada más intercediendo en oración por las autoridades para que Dios les pueda dar, ¿verdad?, la sabiduría para salir adelante en pro de todos aquellos que estamos, ¿verdad?, siendo administrados bajo su gobierno. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Aliste su Biblia y vaya abriéndola desde ya en Éxodo, capítulo 19. Allí vamos a leer un versículo en el capítulo 19 para dar inicio. Y hoy vamos a hablar acerca de la nación de Israel como el reloj profético de Dios. Esa frase es una frase común que la encuentra usted en distintos libros, en distintos escritos, distintos predicadores han usado esa frase, ¿verdad? Pero es que en efecto así es. Israel es el reloj profético de Dios, así es que vamos a hablar de eso. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Porque mañana es el aniversario, el 72 aniversario de la nación de Israel, hermanos. Por eso vamos a hablar de la nación de Israel. Porque mañana, 14 de mayo, es que ellos están cumpliendo 72 años, ¿verdad? Y por eso vamos a aprender un poquito más para poder bendecir a esa nación, hablando en bien de ellos y de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y en esa medida nosotros también recibimos bendición. Muy bien, vamos a orar. Bendito Señor, suplicamos tu intervención, Señor, a partir de este momento en nuestras vidas, para que podamos, Señor, entender tu palabra, poder explicarla, atesorarla. Suplicamos que puedas, Señor, también manifestarte y glorificarte en cada uno de mis hermanos y hermanas que ya están presentes en esta transmisión, por los que lo van a hacer, Señor, posteriormente, para que tú, Señor, seas con ellos, concediéndoles a ellos, Señor, las respuestas a las peticiones de su corazón que estén, Señor, en el centro de tu voluntad. Oro, Señor, por cada uno de aquellos hermanos que quizás ya están pasando por dificultades fuertes sobre la economía, Señor, la alimentación, pero sabemos que a los que confiamos en ti, Señor, sabemos esperar en ti, sabemos esperar a Jehová, Señor, para que Él intervenga en el momento oportuno, para que nosotros podamos, Señor, ser protegidos y alimentados por ti. Bendecimos en tu nombre, Señor, a cada una de todas las familias que están representadas a través de este medio, para que seas tú, Señor, el que pueda intervenir también en las circunstancias que ellos estén atravesando, que pongan la mirada en ti, Señor, y no en los conflictos, porque si no vamos a fracasar, Señor, y nos vamos a debilitar en nuestra fe, y queremos, Señor, fortaleza en estos tiempos en que hay tanta necesidad de que la cobertura tuya esté sobre nuestras vidas. Bendice tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, exhórtanos, edifícanos y consuélanos. Que al final, Señor, de esta meditación queremos un poquito más crecidos, Señor, espiritualmente en el conocimiento de tu Hijo Jesús y de las bondades que tú tienes para cada uno de nosotros. Oro, Señor, de forma especial por cada uno de mis hermanos de la congregación del Tabernáculo de Estanzuelas en Usulután, para que tú, Señor, les bendigas grandemente y les puedas respaldar y que les puedas dar la paz y la tranquilidad que todos necesitamos, porque tú eres nuestra paz, Señor. Bendice asimismo a la nación de Israel. Oramos de una forma especial en esta ocasión, Señor, por esa nación que te vio nacer físicamente. Oramos, Señor, por la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén, allá en Israel, Señor, para que tú le bendigas y le regales la paz, Señor, que sabemos que va a suceder hasta en tu segunda venida, pero hay un mandato especial, Señor, y una bendición especial para aquellos que clamamos, y por eso lo hacemos, Señor, porque sabemos de que tú tienes
un trato especial con ellos, como lo tienes también con nosotros, la iglesia. Gracias, Señor, porque somos parte como testigos de que tú eres grande, milagroso y que les has concedido que el día de mañana puedan estar celebrando ya 72 años de haber sido ya establecidos como nación soberana e independiente en su territorio, que tú les prometiste, Señor, en el Antiguo Testamento, y que todavía falta que les cumplas todas esas promesas que les has hecho. Oramos, Señor, para que ese pueblo escogido por ti, Señor, sea bendecido, sea prosperado de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a leer en Éxodo capítulo 19, versículo 5, el reloj profético de Dios. Vamos a ir viendo cómo ha sido el trato de Israel a lo largo de la historia. Por supuesto, es amplio el tema. Vamos a tratar de tocar solo los temas más medulares, los puntos más medulares. Y también vamos a ver si le sacamos en algún momento una aplicación espiritual, una aplicación devocional para nuestra vida, ¿verdad? Para poderle sacar también el beneficio para nosotros como iglesia. Así es que leamos todos allí en Éxodo 19, versículo 5. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Muy bien, mis hermanos. Si nosotros queremos saber cómo es que se mueve el calendario de Dios para el trato que tiene con toda la humanidad en toda la historia, hay algo medular que nosotros debemos de estar atentos y estar observando. ¿Cuál es el movimiento, cuál es el trato que él está teniendo con la nación de Israel? Porque Israel siempre ha sido considerado como el reloj profético de Dios. Desde su surgimiento como nación, el Señor siempre a través de la nación de Israel es que ha ido dando todas las pautas, las señales y toda la guía que nosotros debemos de seguir para entender cuál es la cronología en los eventos de los tiempos que han sucedido hasta esta época y también los que faltan por suceder hacia el futuro. No debemos de perder de vista, hermanos, que nuestro Señor Jesús es judío. Él es de la nación de Israel. Y el mensaje que él traía es para los judíos, es para la nación de Israel. El mensaje que él traía era para compartirlo con su pueblo escogido, que es Israel, porque Israel en el Antiguo Testamento, la esposa de Jehová, pero le fue infiel, por eso se convirtió en la esposa infiel de Jehová, la nación de Israel. Ya vamos a ir viendo esos detalles, pero viene nuestro Señor Jesús y recibe el rechazamiento de parte de la nación de Israel, pero el mensaje que traía nuestro Señor Jesús era para los judíos, porque Él allí nació. Y preguntas que me han hecho en varias ocasiones, ¿y por qué es que Jesús nació en Israel y no en otra nación? Porque a Dios así le plació en su soberanía, en el puro afecto de su voluntad, como también nos escogió a nosotros para que fuéramos salvos. Así mismo escogió Él a una nación. Él decidió hacerlo en su soberanía, ¿verdad? Y en su gracia escoger a esa nación como la nación escogida. Pero para poder comprender lo que Dios está haciendo a través de la historia, debemos de entender que nuestro Señor Jesús era judío, allí nació. El mensaje que traía era para los judíos. Los 12 apóstoles, los discípulos que escogió, eran judíos. La iglesia a la que nosotros pertenecemos, nació con judíos convertidos al cristianismo. Así es que cuando nosotros queremos ver cómo van aconteciendo todos los eventos de la historia, debemos de tomar en cuenta lo que sucede con la nación de Israel. Y vamos a ver. En esta noche vamos a estudiar, hermanos, uno de los 7 misterios. Yo sé que algunos que ya se los pueden hasta de memoria, hasta les aburre que les vuelva a hablar de lo mismo, pero los 7 misterios son relevantes y hoy vamos a tratar de adentrarnos un poquito en uno de los misterios que es el endurecimiento de la nación de Israel en la actualidad. Pero antes de eso, hermanos, vamos a ver algunas verdades que la Biblia establece acerca de la nación de Israel. Quiero que me acompañe para ver la primera verdad acerca de la nación de Israel a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8. Y vamos a ver por qué es que Israel es una nación especial. Israel es una nación especial, pero vamos a ver por qué. Y en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8,
Dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La primera verdad que vamos a ver por la cual Israel es especial es porque su Dios es especial. Israel no es especial por el hecho de que sea una nación al igual que todas las demás. No, Israel es especial porque el Dios de Israel es especial. Y aquí está diciendo el Señor: eras insignificante entre todos los pueblos de la tierra. No eras más que las demás naciones, sino que eras insignificante, pequeñito. Porque Israel tiene una extensión superficial en su territorio igual a la del Salvador prácticamente, con algunas pequeñas diferencias. La población anda igual más o menos que la del Salvador, un poquito arriba de los 7 millones de habitantes. Pero ¿por qué es que Israel en la actualidad es una de las primeras potencias mundiales? En todos los aspectos, en todos los aspectos. No es por su propio esfuerzo, es porque tiene un Dios especial que decidió escogerlos a ellos cuando eran un pueblo pequeño. Dios los amó y por eso es que los rescató y los convirtió en una nación que ha llegado a ser lo que ahora es. De tal forma, hermanos, que no sé si usted vio una noticia un día de estos de que ellos ya descubrieron la vacuna que va a cortar el avance de ese virus que está atacando a las personas y que ya solo falta hacer los trámites para patentizar la marca allá en Israel y van a comenzar a producir para todos los países del mundo. Al final viene a salir siempre de la nación de Israel, de su especial tesoro, porque así considera el Señor a la nación de Israel, lo considera su especial tesoro. En el Antiguo Testamento, solo a la nación de Israel se le llama hijo de Dios, hermano. Luego se le llama hijo de Dios a los ángeles también, pero a Israel como nación se le llama hijo de Dios. Eso está aquí mismo en Éxodo, véalo, en el capítulo 4, en el versículo 32 en Éxodo 4, no, en versículo 22, aquí está. Dice, en Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Perdón, hermano, que lo estaba buscando ahí mismo en Deuteronomio. Es en Éxodo 4, 22, que dice que Israel es hijo de Dios. Dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. El primogénito, una de sus características principales es que siempre recibe doble porción de bendición, doble porción de herencia. Y el Señor está llamando su primogénito, su hijo primogénito, a la nación de Israel. Y luego dice que es tesoro entre todas las naciones siempre y cuando ellos sean obedientes. De tal forma que el Dios que tiene Israel, que es el mismo Dios de nosotros también, hermanos, ha hecho de que ese pueblo, la nación de Israel, sea una nación especial porque Él es un Dios especial. No es por cuenta propia de Israel, sino que es porque alguien está dándole la cobertura especial. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito de los acontecimientos un poco recientes que se han dado. El 14 de mayo de 1948, mañana va a ser 72 años de eso, el 14 de mayo de 1948 la historia de todo el planeta Tierra cambió. Porque de todos los grupos de judíos que estuvieron retornando a ese territorio, donde en el año 70 de nuestra era, mire hermano, ponga atención a esto, en el año 70 de nuestra era, la nación de Israel prácticamente desapareció con la diáspora, con la dispersión que se dio cuando Tito el Romano con el ejército de Roma llegaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo y desaparecieron prácticamente a la nación de Israel y la dispersaron por todo el mundo. Pero 1878 años después, 1878 años después, el 14 de mayo de 1948, un año después que se llevó a cabo el milagro del siglo XX. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase, que hay una frase que en la teología se le llama el milagro del siglo XX, que sucedió en el año 1947, un año antes que sucediera esto de lo que estamos hablando.
El milagro del siglo XX es cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, allá en las cuevas del Qumran, donde vino a ratificar, a corroborar todo lo que la Biblia ya decía. En esos rollos estaba exactamente todo, y nadie puede decir que la Biblia es falible, que la Biblia tiene alguna falla. Ese fue el milagro del siglo XX. Un año después, el 14 de mayo de 1948, se lleva a cabo este evento, donde se reunifican la población de Israel nuevamente, que retornaron a aquel lugar, los Aliyah, por grupos, así se les llamaba, los grupos que iban retornando. Y ellos hacen todas las gestiones para declararse como una nación soberana e independiente, y ya tenían el respaldo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y en el momento que ellos estaban en esa organización y que todos los tenían prácticamente como esclavos por todos lados en el planeta, entonces hubo mucha oposición de todas las naciones. Todos los vecinos de la nación de Israel se estaban oponiendo, que no querían que se declarara como una nación soberana e independiente. Pero uno de los primeros que le dio el respaldo para que fuera declarada como un Estado ya soberano e independiente, ya con una carta de las Naciones Unidas, fue Estados Unidos. A través de su presidente, que en esa época el presidente que estaba gobernando en Estados Unidos se llamaba Harry Truman. Y porque la abuelita de él en sus historias le había contado de que había que bendecir a la nación de Israel, porque Israel era un pueblo especial, y que si él podía, cuando estuviera de presidente, lo podía bendecir, que lo hiciera. Y él dio el aval. Y allí se fueron sumando otros que ya fueron dando también el aval. Y en 1948 cambia totalmente la historia global, con el establecimiento en su tierra de la nación de Israel, ya como un Estado soberano e independiente avalado por una carta de las Naciones Unidas. Pero todos los vecinos que tenía él allí en sus cercanías, todas las naciones vecinas, ellos no estaban contentos, de tal forma que el siguiente día, hermanos, el 15 de mayo de 1948, Israel sufrió una de las más grandes afrentas, una de las más grandes incursiones, porque fue una invasión prácticamente la que le hicieron de guerra. Y aquí he anotado yo las naciones que estaba escudriñando yo ahí, quienes eran. Era Egipto, Jordania, Irak, Siria y Líbano. Todas esas potencias, todas esas naciones hacían un ejército aproximadamente en sus poblaciones de 45 millones de personas contra 64.000 judíos que estaban en su tierra, ya con una nación establecida. El siguiente día, hermanos, el 15 de mayo. Y dijeron que iban a hacer una guerra para desaparecer esa nación recién establecida por la ONU, pero que se iban a dar una tregua desde el 15 de mayo hasta el 11 de junio, que el 11 de junio, prácticamente un mes después, iba a comenzar la batalla. Los israelitas no tenían prácticamente nada de armamento. Y los otros, mire, por cada 40 soldados árabes, había un soldado judío en esa época. Por cada 1.000 piezas de armamento de guerra que tenían los países aliados que se habían confabulado para poder destruir a Israel, por una pieza de equipo de guerra de los judíos. En cuanto a territorio, por cada 5.000 kilómetros cuadrados por 1 kilómetro cuadrado del Estado de Israel que había sido constituido. Solo tenía como 10.000 rifles, nada más, con 50 balas cada uno. La nación de Israel. Los otros tenían armamento pesado. Israel solo tenía unos cuantos barquitos allí, ¿verdad? Hasta un barco que estaba desmantelado allí. Lo que hicieron fue ponerle cañones simulados de cartón, para que los enemigos cuando llegaran creyeran de que sí era un buque de guerra de verdad, y no era cierto. Y comenzó el 11 de junio de ese mismo año, 1948, la batalla de Israel contra todas esas naciones. Y duró hasta el 24 de febrero del año 1949. Hasta el mes de febrero de 1949. ¿Y sabe cuál fue el milagro? De que en esa guerra, al final de esa guerra,
Israel había ganado el 23% más del territorio que tenía cuando inició la guerra. ¿Cómo es eso, hermano? Porque fue un milagro. Porque tienen a un Dios milagroso. Por eso fue. Por eso es que en 1878 años, después de haber desaparecido, ocurre un milagro de que Dios los establece nuevamente como nación, porque había una promesa en el pacto abrahámico de que iba a ser una nación permanente. Y aparte de eso, un milagro más grande aún sucede cuando gana en esta batalla el 23% más de territorio con un ejército que es el equivalente a como que Estados Unidos viniera a invadir El Salvador, hermano. Vaya así, para que se haga una idea. Bien que no ganaran, ¿verdad, hermano? Si Estados Unidos hace una invasión aquí a El Salvador. Pero en Israel no sucedió así. Porque el Dios de Israel es especial y por eso es que ellos ganaron en esa ocasión. Demuestra que Dios cumple sus promesas. Esa es la conclusión, hermano, de este primer punto. Aquí en Deuteronomio 7. La conclusión es que Dios cumple sus promesas y como Él había prometido de que iba a preservar a la nación de Israel, porque es necesario ser preservada la nación de Israel para poder cumplir todas las promesas pactadas en los 4 pactos sempiternos del Antiguo Testamento, entonces tiene que conservar a la nación de Israel hasta la segunda venida de Él y mucho más allá en el milenio y también para el estado eternal en la nueva tierra que Él va a crear para que allí se establezca la nación de Israel, porque una de las cosas que debemos de tener claros, hermanos, es que a Israel le ha sido prometida tierra. A nosotros no nos ha sido prometido tierra. A nosotros nos ha sido prometido bendiciones espirituales. Dice que tenemos preciosas y grandísimas promesas, pero promesas de naturaleza espiritual. Y a ellos se les ha prometido algo material, a nosotros bendiciones espirituales, porque somos 2 pueblos diferentes. Pero el mismo Dios, que es especial para Israel, es el mismo Dios que también es especial para nosotros como iglesia. Entonces, la primera verdad que tenemos allí es que Israel es especial por el Dios que tiene, por el Dios de Israel. No por otra cosa. No por otra cosa, hermano. Es por el Dios que tiene. Verdad número 2. Vaya conmigo a Romanos 11:25. Romanos 11:25. Busque ese versículo, hermanos, que ese versículo es medular para poder entender la importancia de la nación de Israel. Esa es la segunda verdad que vamos a ver. ¿Por qué Israel es importante? Romanos, capítulo 11, versículo 25. En el libro de Romanos hay 3 capítulos que son pero fundamentales para poder entender el programa que Dios tiene para la nación de Israel, que son los capítulos 9, 10 y 11. Hoy solo vamos a ver ese versículo, el del capítulo 9, versículo 25, y tal vez vemos el del capítulo 11, perdón, versículo 25, y tal vez vemos uno del capítulo 9 también, para que veamos cómo es que funciona eso. Mire lo que dice el versículo. Y vamos a ir despacito, hermanos, para poder entenderlo. Vamos a ir despacio para poder entender lo que dice este versículo, que es muy importante para nosotros también. Dice, porque no quiero, hermanos, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ese es uno de los misterios que se llama el misterio del endurecimiento de Israel. En alguna ocasión, si usted ha venido siguiendo la secuencia de las enseñanzas que he estado procurando dar, hermanos, usted se ha de acordar que hay 7 misterios y que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Y este es uno de los 7 misterios, el endurecimiento de la nación de Israel. Y aquí está diciendo cuáles son los rasgos de ese endurecimiento. Porque a Israel le cayó ese endurecimiento por el rechazamiento que hizo hacia nuestro Señor Jesús, hermanos. Porque nuestro Señor Jesús venía a establecer el reino de los cielos, el reino milenial para con ellos. Porque Él venía a la casa de Israel. Porque Él había sido enviado a la casa de Israel. No a la iglesia, a la casa de Israel. Pero como recibió rechazamiento, entonces Israel no fue desechado, sino que fue puesto a un lado momentáneamente.
Y entonces se detuvo el reloj profético de Dios en la entrada triunfal del Domingo de Ramos, como nosotros le conocemos. En esa entrada triunfal ese día, el reloj profético de Dios que venía caminando con las 70 semanas de Daniel, allí se cumplieron 69, se detiene el reloj profético de Dios y comienza un programa distinto con un pueblo distinto y nuevo que se llama iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, se vuelve a activar nuevamente el reloj profético de Dios porque tiene un trato pendiente con su hijo Israel, con su especial tesoro, por haber rechazado a Jesús. Hay un trato todavía. El Señor tiene cuentas pendientes todavía que cobrarle a la nación de Israel. Y eso va a suceder en la semana 70, en la semana de 7 años de la gran tribulación que va a venir sobre esta tierra. Al final vamos a ver si podemos concluir un poquito viendo algunos detalles acerca de eso. Pero bien, entonces, mire lo que dice el versículo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oiga, Dios no quiere que nosotros, como creyentes, seamos ignorantes. Póngale atención a eso, porque la ignorancia es pecado. Porque la ignorancia, en cuanto al trato de nosotros con la nación de Israel, es pecado, se convierte en pecado cuando nosotros no sabemos cuál es el trato bíblico que nosotros tenemos que darle al pueblo de Israel. Dice, que no ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cómo se llama ese pecado que se comete por ignorancia? El pecado de arrogancia. El pecado de arrogancia. Que nosotros por ignorantes, muchos de los creyentes pertenecientes a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se creen que son superiores a la nación de Israel porque Israel momentáneamente, temporalmente ha sido puesto a un lado. Y nosotros hemos entrado como los titulares en este momento a trabajar en el reino en misterio que se llama iglesia para seguir trabajando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esta temporada. Pero eso solo es por un tiempo, hermanos. Eso va a ser desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Pero de allí, después del arrebatamiento, nuevamente Israel vuelve a tomar el lugar que le corresponde y de acuerdo al plan profético que Dios tiene establecido para ellos. Porque una de las cosas que se hizo en el Concilio de Jerusalén, de acuerdo a Hechos 15, es de que allí es donde se determinó que Dios había venido a visitar a los gentiles por primera vez, a los gentiles por primera vez. Hermano, póngame atención porque a saber si estoy hablando en chino y no me estoy dando a entender. ¿Qué es eso de gentil? Porque nosotros estamos acostumbrados que le llamamos gentil a alguien que lo trata bien, amablemente a usted. No, pero de acuerdo a la Biblia, los gentiles son todas las personas que no pertenecen a la nación de Israel. Están los israelitas, o los judíos, como usted les quiere llamar, o los hebreos, si es que les está llamando en el Antiguo Testamento. En la época de Abraham, que hebreo, del más allá, así se le llamaba, hebreo, porque había venido del otro lado del río Éufrates Abraham, cuando recibió el llamado de nuestro Señor. Ya vamos a ver eso, en Génesis capítulo 12. Entonces, cuando yo digo judíos y gentiles, los gentiles nos estamos refiriendo a todos los habitantes de la tierra, que no son israelitas, que no son de la nación de Israel. Esos son los gentiles. Entonces él viene por primera vez a visitar a los gentiles para tomar de ellos pueblo llamado iglesia. Somos el pueblo de Dios. Así lo dice allá en la primera carta de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 2, que nosotros somos un pueblo escogido, nación santa. Y que somos un real sacerdocio, somos un linaje especial. Pero eso lo toma de los gentiles. Pero ya venía ese pueblo iniciado por algunos judíos que habían creído a ellos, los que nuestro Señor Jesús había llamado. Pero Israel rechazó. A la luz que había venido a esta tierra, nuestro Señor Jesús, ellos la rechazaron. Y al hacer ese rechazo, entonces ellos automáticamente estaban quedando con un velo en su entendimiento, de tal forma que ellos ya no iban a poder comprender lo que la Biblia establece acerca del Mesías, que ellos aún siguen esperando, creyendo que no ha venido todavía, y ya vino la primera vez. Y cuando venga por segunda vez, para ellos va a ser como la primera vez, que como ellos lo siguen esperando, ellos no han entendido. Porque ellos recibieron ceguera, recibieron endurecimiento, como un juicio de parte de Dios. El Señor, en el momento que nuestro Señor Jesús
estaba recibiendo ese rechazamiento. Israel quedó sometido a 3 tipos de endurecimiento: un endurecimiento voluntario, un espiritual y un judicial. Y ese endurecimiento judicial, que es el que hizo que todo Israel como nación, Israel como nación, como hijo de Dios, como su tesoro, quedara endurecido del entendimiento y no pudiera comprender que al que estaban crucificando era verdaderamente el Mesías prometido, ese endurecimiento le va a ser quitado cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué les tiene que ser quitado ese endurecimiento, ese castigo judicial, ese juicio de naturaleza judicial que Dios ha establecido sobre la nación de Israel? Les tiene que ser quitados en el arrebatamiento de la iglesia, porque si no es quitado ese endurecimiento cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, entonces Dios no podría escoger a los 144,000 sellados, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, que van a ser sellados por nuestro Señor con el nombre de Él, de nuestro Señor Jesús, del Cordero y del Padre en sus frentes, una marca visible en la frente de 144,000 judíos. Capítulo 7 y 14 de Apocalipsis, ahí encuentra usted todo eso. Entonces él no podría escoger, porque él estaría escogiendo a 144,000 que tendrían el velo puesto todavía. Pero en el arrebatamiento les es quitado ese velo, ese endurecimiento judicial. Les es quitado para que ellos ya puedan comprender exactamente que el que crucificaron sus ancestros verdaderamente era el Mesías. Y para que sepan entender que el que ha aparecido en ese momento, que es el anticristo, que está ya operando en ese momento de la tribulación, porque nosotros ya hemos sido arrebatados, ellos ya puedan comprender perfectamente de que ese no es el verdadero Mesías, que es un impostor, que es un pseudo Cristo, es un falso Cristo. Por eso es que es relevante entender todos estos aspectos, hermanos, y todo está incrustado en este versículo que está aquí. Es tan relevante como usted no tiene idea. Mire lo que dice: hay un pecado de arrogancia por ignorancia, que ese es atribuido a nosotros cuando nosotros nos creemos especiales sobre la nación de Israel, por el hecho de que nosotros ya somos salvos, que ya somos nacidos de nuevo, que somos hijos de Dios, que ya tenemos nuestra esperanza, que son los cielos que nos esperan, la nueva Jerusalén. Y hay muchos hermanos que son bobitos, que ven a Israel de menos, solo porque nosotros ya tenemos la seguridad de la salvación. Pero no debe ser así. Ese pecado de arrogancia por ignorancia se comete cuando usted se apodera de bendiciones que son exclusivamente para la nación de Israel. Y ahí es donde se cometen muchos errores, porque hay muchos pastores que le dicen a usted: en cada lugar donde usted vea la ciudad de Jerusalén en la Biblia, o vea la nación de Israel, ponga su nombre y apodérese de esa promesa. No, hay un montón de promesas cuando son de naturaleza material, que esas promesas no son para nosotros, hermanos, esas son exclusivas para la nación de Israel. O sea que cuando a Israel se le promete la tierra que fluye leche y miel, entonces pongo mi nombre yo allí, pues, y me voy para Canaán, allá yo, a apoderarme de la tierra que fluye leche y miel. No, no opera así. Porque para nosotros la tierra prometida es de naturaleza espiritual, que se refiere a la plenitud de vida que nosotros tenemos después de haber recibido a Jesucristo, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a los estatutos que Él ha establecido para nosotros. Son cosas totalmente diferentes. Cosas totalmente diferentes. Y es relevante. Sigamos viendo el versículo. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, en cuanto a nosotros mismos. No seamos arrogantes, viendo de menos a la nación de Israel. Por eso es que allá en el Salmo 122:6 dice que nosotros tenemos que pedir por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Cualquiera puede creer que nosotros parecemos cotorritos en cada oración devocional que hacemos o en las oraciones congregacionales. Que al menos yo siempre acostumbro, hermanos, a pedir por bendiciones para Israel y por la paz de Jerusalén, porque hay un mandato establecido en la iglesia y hay una promesa establecida para todos aquellos que pedimos por la paz de Jerusalén. Los que ya conocemos un poquito las escrituras ya sabemos que Jerusalén nunca va a tener paz en toda esta era, hermano, nunca. Hasta en la segunda venida de Jesús, al final de la tribulación. Porque allí va a estar la paz de Jerusalén ya presente, porque Jesucristo es la paz. Hasta entonces va a tener paz la ciudad de Jerusalén. Porque como es la capital del mundo, la ciudad de Jerusalén es tan codiciada, hermano. Todos los que odian a la nación de Israel y quisieran destruirla y todo lo demás, ha sido siempre, hermanos, porque ellos quisieran tener bajo su poder a la ciudad de Jerusalén.
Los problemas más grandes que puede suceder es cuando alguien es ignorante y esa ignorancia lo lleva a ser arrogante, a considerar que las promesas que son para Jerusalén o para Israel las podemos tomar, que son para nosotros, literalmente. No vaya a cometer ese error usted, hermano. No lo vaya a cometer. Porque cuando usted comete ese error, automáticamente usted va a quedar también endurecido de su entendimiento. Y cada vez que usted hace algo en contra de, habla algo en contra de la nación de Israel o de Jerusalén, automáticamente usted está quedando en una ceguera espiritual. Usted ya no puede comprender lo que dice la Biblia. Es una de las maldiciones espirituales, de las 6 maldiciones espirituales que afectan a los hijos de Dios, a nosotros, a los nacidos de nuevo. Una de esas 6 maldiciones espirituales que tiene una influencia tremenda en la vida de nosotros es cuando nosotros hacemos algo en contra o decimos algo en contra de la nación de Israel, automáticamente se nos revierte y quedamos nosotros ciegos espiritualmente de tal forma que no vamos a poder entender la Escritura. No es que perdemos la salvación, sino que por ese hecho de haber hecho esas cosas en contra de la nación de Israel, es que sucede eso. Recordemos que el 85% de la Biblia ha sido escrito a Israel y para Israel. Pero ese mismo 85% también ha sido escrito para la iglesia. De acuerdo a lo que dice 1 Corintios 10, versículos del 1 al 4, dice que todo eso le sucedió a la nación de Israel como ejemplo, como enseñanza para nosotros. Al final del libro de Romanos le vuelve a recalcar lo mismo también, de que todo lo que le sucedió a ellos en el Antiguo Testamento es ejemplo para nosotros, como enseñanza, para que nosotros tomemos ejemplo y no caigamos en los mismos errores que ellos cometieron también en el trato con su Dios. Mire, hermano, todos los acontecimientos más grandes que han habido en la historia un tanto reciente han sido porque personas han querido apoderarse de la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada. Las cruzadas que hubieron era porque el Papa de la Iglesia Católica quería apoderarse de la ciudad de Jerusalén, la quería tener ya bajo su cobertura. Así, en palabras sencillitas, de eso trataron las cruzadas. Con que en la época de la Reforma, hermano, en la época de Lutero y Calvino y todos los reformadores de esa época, y no habían muchos que eran de la Reforma, pues que apoyaban a Hitler, porque Hitler estaba exterminando a los judíos en el Holocausto. ¿Cómo se puede explicar eso usted? ¿Y sabe por qué sucede todo eso? Porque Satanás está airado contra la nación de Israel y contra la ciudad de Jerusalén. Y siempre ha tenido eso en contra de Israel y provoca a las naciones para que traten de destruir a la nación de Israel. Porque sabe que es el tesoro de Dios, sabe que es el Hijo de Dios, la nación de Israel. Yo sé que usted conoce esta historia. El 12 de octubre de 1492 hubo un acontecimiento relevante para el continente en el que vivimos nosotros. Es cuando Colón descubrió América. Y quienes lo habían mandado eran los reyes católicos de España, Fernando e Isabel. No sé si usted se acuerda, lo que aprendió allá por 3º o 4º grado, hace un montón de años ya. Fernando e Isabel, los reyes católicos de España, sacan de donde tenían preso a Cristóforos Columbus, de ascendencia judía, porque toda España estaba llena de judíos, hermano. Había un montón de judíos en España. Pero entonces el propósito de estos reyes era mandar a Cristóbal Colón con sus 3 carabelas que llevaba y las tripulaciones que le asignaron, y lo estaban mandando a las Indias Orientales, porque ellos sabían que allí en las Indias Orientales había una gran riqueza. Y el propósito era ir a sustraer la riqueza que había en las Indias Orientales, porque ese dinero lo iban a ocupar ellos para tratar de hacer cruzadas, de hacer una invasión para apoderarse de la ciudad de Jerusalén. Así como lo oye, hermano. Para eso estaban haciendo todo esto. Pero viene Cristóbal Colón y vino a aparecer por aquí a América, ¿verdad? Y fueron nuestros antepasados, los indígenas, los que al final pagaron el pato de todo eso. Pero todo lo hacían. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque 1492, cuando es descubierto América, 1492, España estaba expulsando y mandando para Jerusalén a todos los judíos que estaban viviendo en el territorio español.
Porque ya ellos dijeron, ya cuando traiga las riquezas allá con las que vamos a hacer la invasión para apoderarnos de allá de Jerusalén, no queremos tener a ningún judío aquí, sino que todos estén allá, en su tierra. Y siempre, toda nación que ha tratado mal a la nación de Israel, le va mal. Y los que han tratado bien, le va bien. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Porque quiero que terminemos de ver un poquito acerca de este versículo 25 de Romanos 11:25. Dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Eso significa que el endurecimiento que Dios ha puesto sobre la nación de Israel no es un endurecimiento universal, de tal forma que ningún judío se pueda salvar, sino que existe la oportunidad para que aquel judío, para que aquel israelita que individualmente cree en Jesucristo y lo reconoce como el Señor de su vida, se salva. Deja de ser judío y pasa a ser iglesia, porque hay tres grupos de personas, hermanos. Están los judíos, están los gentiles y está la iglesia. Primera de Corintios 10:32 le dice que son esos tres grupos de personas. Cuando un gentil, como nosotros éramos antes de recibir a Cristo, recibía a Cristo, deja de ser gentil y pasa a ser iglesia. Y cuando un israelita recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal, deja de ser judío y pasa a ser iglesia. Porque hay esos tres grupos. Y está diciendo, el endurecimiento de la nación de Israel que Dios ha puesto es en parte, de tal forma que no es universal, que ningún judío va a poder reconocer que Jesús es el Señor. ¿Cómo no? Pero todo judío, de que no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador personal, como su Mesías, cuando muere ese judío va para el infierno y posteriormente al lago de fuego, después del juicio del gran trono blanco. Porque no son salvos por el hecho de ser israelitas, por el hecho de ser judíos y que pertenezcan al pueblo escogido de Dios, a su especial tesoro, a su Hijo. No. Porque ya vamos a ver, porque otra razón también. El pueblo de Israel es especial. Terminemos de ver el versículo. Dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Tampoco es para siempre ese endurecimiento. Hay un hasta, hay un momento. ¿Hasta cuándo? Ese endurecimiento le va a ser quitado, el endurecimiento judicial. Le va a ser quitado en el arrebatamiento de la iglesia. A Israel le es quitado el endurecimiento judicial. Y luego, en la segunda venida, es decir, 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, en la segunda venida de Jesús, allí va a tener la oportunidad de quitarse los otros dos endurecimientos, el voluntario y el espiritual. Y dice después, mire lo que dice. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Todo Israel será salvo. Y luego, todo Israel será salvo. ¿Cuándo va a ser eso? En la segunda venida. En el juicio del Israel viviente. También, hermanos, si usted me presta tiempo, ¿verdad? Y quiere aprender esto, pues lo vamos a estudiar dentro de un momento. Esto es así, miren. Dice que al final de la tribulación, en la segunda venida de Jesús, todo Israel será salvo. Pero ¿quién es el todo Israel salvo? Mire lo que dice en el capítulo 9, versículo 27, aquí mismo en Romanos. Mire lo que dice, el capítulo 9, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es todo Israel el salvo o solo el remanente? Al final de la tribulación, hermanos, cuando el Señor comience a tratar por los últimos 7 años con la nación de Israel para pasarlos bajo la vara, como dice allá en Ezequiel, el pasarlos bajo la vara es el juicio que ellos van a sufrir durante esos 7 años de tribulación. Pero en Zacarías 13, versículos del 8 al 9, nos dice algo que es importante para poder entender esto, cuál es el todo Israel que va a ser salvo. Porque dice en el 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pero ¿cuál es el todo Israel? Si aquí nos está diciendo que solo es un remanente el que va a llegar al final de la tribulación. Porque van a haber millones de judíos que van a poner su confianza en el anticristo, en el sistema de valores materiales que van a haber y de comercio, de economía aquí en la tierra.
Porque siempre para muchos, para millones de personas, hermano, alrededor del mundo, no solo para los israelitas, para millones de personas, el Dios de ellos es el dinero, las cosas materiales. Y usted lo puede ver en cualquier parte, en cualquier país del mundo, que siempre el pleito está por el dinero, y siempre es el dinero. Entonces van a haber millones de judíos que van a poner su confianza en el sistema económico que va a establecer el anticristo y el falso profeta. Pero van a haber algunos que no. Bueno, y entonces, ¿cuál es el Israel que va a ser salvo? ¿Qué porcentaje va a ser salvo? ¿Que va a conformar todo el Israel salvo al final de la tribulación? En el juicio que Dios les haga. En el juicio que está establecido en Mateo capítulo 25, versículos desde el 1 hasta el 30. Porque las dos parábolas que allí aparecen están relacionadas exclusivamente para el juicio de Israel viviente. La parábola de las 10 vírgenes, donde las 5 prudentes representan al remanente fiel de Israel que va a ser salvo al final de la tribulación, y las 5 insensatas que representan a la parte de Israel que no va a ser salva al final de la tribulación porque ya se ha dejado poner la marca de la bestia y ha adorado su imagen. Cuando digo la bestia me refiero al anticristo. Pero ¿cuántos van a ser los que van a ser salvos entonces? Eso se lo dice Zacarías capítulo 13 versículo 8. Vamos a leerlo, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Yo sé que quizá voy muy rápido, hermano, ¿verdad? Pero yo quisiera abarcar tanto en lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Que por eso a veces me acelero de esa forma. Pero allí queda la grabación, hermano. Después pedir usted despacito, viendo los versículos, paso por paso, para ver si tenía la razón yo o no la tenía. Dice en el capítulo 13 de Zacarías, en el versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Está hablando de la nación de Israel. Eso quiere decir que durante la tribulación, 2/3 partes de toda la población israelita van a poner su confianza en el sistema del anticristo y solo 1/3 parte es la que va a huir del anticristo y va a sufrir una persecución inmisericordia, de tal forma que ellos van a ir a parar allá por el desierto de Petra, a un lugar que se llama Bosra, así se le llama en el Antiguo Testamento, en Bosra, donde van a estar durante 3 años y medio, la última mitad de la tribulación. Van a estar siendo sustentados por los gentiles que también anden huyendo del anticristo en esa época. Eso está en Mateo 25, versículos del 31 hasta el 46, que se le conoce como el juicio de las naciones gentiles, a esa porción que le acabo de mencionar. Y mire lo que dice en el versículo 9, aquí mismo en Zacarías 13:9. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Eso quiere decir que mientras ese remanente que conforma todo el Israel, que va a ser salvo al final de la tribulación, no invoquen el nombre del Señor, Jesús no viene. Pero de la gran persecución, de la prueba que Él les va a someter en esa época, dice que los va a probar como la plata y como el oro, así como el fundidor, el joyero, trata esos materiales preciosos, así los va a probar Él y los va a pasar por el fuego. Y entonces solo la 1/3 parte de la nación de Israel va a ser salva. Esto se complementa con lo que estábamos viendo de Romanos 11:26 y 9:27 del libro de Romanos. Los 3 pasajes allí le dan la claridad de qué es lo que está sucediendo con la nación de Israel. Pero hay otro aspecto, una tercera verdad, por la cual también Israel es especial. Ya dijimos que Israel es especial por su Dios, por Jehová, que es especial, un Dios milagroso, que hizo milagros y lo sigue haciendo de forma maravillosa, con ellos y con nosotros también, hermano. También hemos dicho de que Israel es importante para Dios, de tal forma que solo los ha puesto a un lado, no los ha desechado. Les ha puesto una ceguera temporal, un endurecimiento, pero que no es para siempre, ni es universal tampoco para todos los israelitas. Pero hay una tercera verdad por la cual también Israel es especial, y ese es que es especial por Abraham, por el padre de todos los que tienen fe, como le llama la Biblia, por el único que es llamado en 3 ocasiones amigo de Dios, Abraham.
David no fue llamado amigo de Dios, hermanos, por si usted estaba confundido. Él fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no amigo de Dios. El único que ha sido llamado amigo de Dios en la Biblia es Abraham. Y la nación de Israel también es especial por Abraham. Mire lo que dice Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Vamos a Génesis. Vayan sus Biblias, vayan sus Biblias. No se quede solo esperando a que yo lea. Por favor, busquen su Biblia. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Lo vamos a leer de corrido. Después vamos a hacer alguna meditación sobre eso ahí. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham es el padre de tres religiones grandísimas, de las tres religiones principales que rigen en el planeta Tierra. Es el padre del cristianismo, del judaísmo y de los musulmanes, del islamismo. Las tres religiones más grandes, si es que se le puede llamar religión al cristianismo, y porque yo como cristiano no me considero religioso. Yo considero que es una fe la que nosotros profesamos. Pero como se le llama cristianismo, tratémosla así como religión, cristianismo. Y también Abraham tiene tres tipos de descendencia. Tiene tres tipos de linajes que han salido de él. Está un linaje que se llama el linaje natural. El linaje natural de Abraham. Mira, es tan importante Abraham, hermanos, es tan especial Abraham para el Señor, de que se menciona 350 veces en la Biblia el nombre de Abraham. El segundo nombre que se menciona más después del nombre de Dios y de nuestro Señor Jesús. 350 veces. Y tiene tres tipos de descendencia. Tiene la descendencia natural, la descendencia física, la descendencia sanguínea, que son las 12 tribus de Israel. Porque recuerde que de Abraham salió Isaac, que es el hijo de la promesa. Y ahí es donde ha estado todo el pleito siempre, porque como el primero fue Ismael, el que tuvo a Abraham con la esclava, entonces allá ahora resulta que todos los árabes, todos los musulmanes dicen que ellos tienen el derecho a la tierra, porque el primogénito fue Ismael. Pero lo que pasa es que ese no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era el que tuviera con Sara. Y el hijo que tuvo con Sara es Isaac. Y por lo tanto de ahí viene Israel. Recuerde que de ahí todo el antisemitismo, todos los que están en contra de la nación de Israel, se les dice semitismo, hermanos, porque recuerde que Noé tuvo 3 hijos, pues, y uno de los 3 hijos de Noé se llamaba Sem. Y de Sem es que proviene la nación de Israel. Por eso se le llama semitas, ¿verdad? No esté pensando ahí, ¿verdad?, que va a comer semita con café. No estoy hablando de eso, hermano. Entonces, póngame atención, que voy a tratar de llevarle en orden para darme a entender. Abraham nace el hijo de la promesa, que es Isaac. De Isaac nace un hijo que se llama Jacob. Y de Jacob, cuando recuerda aquella lucha que tiene con el ángel, con nuestro Señor Jesús preencarnado, con el ángel de Jehová, que lo vimos la semana pasada, cuando él tiene esa lucha, obtiene una bendición, que es el cambio de nombre. Deja de llamarse Jacob, el impostor, el mentiroso, y ahora viene a llamarse Israel. Pero la nación de Israel ni siquiera existía todavía, hermanos, pero ya el nombre ya estaba surgiendo, que era a través de Jacob. Entonces Jacob tiene 12 hijos varones, desde Rubén hasta Benjamín. Eso se le llama las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel, los 12 varones, porque tuvo una hembra también que se llamó Dina, fueron 13. Pero los 12 hijos varones, esos son los que conforman el linaje natural de Abraham. El linaje natural de Abraham, las 12 tribus de Israel. Que de una de ellas, desde luego, vino nuestro Señor Jesús, de la tribu de Judá. Por eso se le llama a él el león de la tribu de Judá.
pero tiene otra descendencia, que es una descendencia espiritual que está dentro de la descendencia natural. ¿Cuál es esa descendencia espiritual que está dentro de la descendencia natural de Abraham? Esos son todos los israelitas que en el Antiguo Testamento pusieron su confianza en Jehová, y por haber puesto su confianza en Jehová, ellos se sometían al sistema de sacrificios y ofrendas levíticos que están establecidos en el libro de Levítico, y por esa razón es que ellos se sometían a esa rigurosidad de los mandamientos del Señor, y por eso ellos alcanzaron también salvación. Ellos se les considera a los creyentes del Antiguo Testamento, si les podemos llamar así de esa forma. A los creyentes del Antiguo Testamento israelitas, ellos se convierten en el linaje espiritual, pero siempre dentro del linaje natural, del linaje físico de los israelitas. Y está el tercer linaje de Abraham. Ese tercer linaje es un linaje de naturaleza puramente espiritual, que somos nosotros, la iglesia. Eso usted lo encuentra en Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas, en los versículos del 6 al 8 y del 28 al 29. Y allí usted lo que va a encontrar en esos versículos, se lo repito por si los está notando, hermano. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 8 y del 28 al 29. O desde el 6 al 9, si usted quiere leer el versículo 9 también, para que agarre la idea completa. Allí lo que va a encontrar usted, así en síntesis, es de que nosotros somos hijos de Dios, desde luego, pero que somos descendientes de Abraham, el padre de la fe, de todos los que tienen fe, porque nosotros estamos en Cristo. Porque como de Abraham vino la descendencia al final, y allí viene el Hijo de David, nuestro Señor Jesús, al nosotros recibir a Jesucristo, entonces nosotros también nos hacemos descendientes de Abraham, pero no descendientes físicos, sino solamente descendientes espirituales, por medio de la fe, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Ahí lee esos versículos. Allí se lo dejo de reto para que pueda leer usted esos versículos que le estoy mencionando acerca de eso. Y usted dice, ya nos metió en un gran enredo el hermano ahí hablando del aniversario de la nación de Israel. Yo creí que pastel iba a partir y nos iba a dar nombre, hermano. No. Siéntase bienaventurado de que estamos tratando de escudriñar lo que la Biblia dice acerca del pueblo especial de Dios, que es la nación de Israel. Mire, habiendo dicho eso, la nación de Israel ha sido prosperada por Dios, pero también Dios ha prosperado a las naciones que han bendecido a la nación de Israel. La palabra bendecir es una palabra compuesta de dos palabras, es una frase compuesta. Bendecir, bien decir, hablar en bien de o hablar a favor de. Pero cuando hablamos de bendecir, no solamente estamos hablando de bendecir de forma espiritual, de hablar en bien de, sino que también estamos hablando de bendecir de forma material, cuando se puede bendecir de forma material. Porque la bendición puede ser espiritual y puede ser también material. Y las naciones que a lo largo de la historia han bendecido a la nación de Israel, haciendo algo en bien de ellos materialmente o espiritualmente, también han recibido bendición. Ejemplo, Estados Unidos. Y no fue el presidente Harry Truman, no le estoy diciendo, pues el primero que hizo el reconocimiento del establecimiento de Israel, el 14 de mayo de 1948, para establecerlo ya como un estado soberano e independiente. Y mira Estados Unidos cómo ha sido prosperado. Y Egipto, cuando tenía como el segundo al mando el faraón de Egipto a José, mire cómo prosperó Egipto solo porque estaba bendiciendo a Israel por medio de José. Y él individualmente, por haberse hecho amigo de José y haberlo puesto al mando ahí también, mire cómo fue reconocido ese faraón. Cuando aparece el otro faraón que ya no conocía a José y no hizo nada por los hebreos, sino que comenzó a perseguirlos. ¿Qué pasó con Egipto? Ya no es nada prácticamente, hermano. Es una gran nación, pero no tiene la influencia que tuvo en esa época. Babilonia, cuando Nabucodonosor, siendo como fue Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, usted puede estudiar toda la vida de Nabucodonosor, pero en algunos rasgos de su comportamiento hizo bien a la nación de Israel. Babilonia fue siendo prosperada, a pesar de la soberbia del rey Nabucodonosor.
Pero cuando su nieto Belsasar profana los utensilios del templo de Jerusalén y los manda a sacar para beber con ellos vino, con sus amantes y con todos sus invitados en un banquete, adiós Babilonia, desapareció. Cuando aparece el Mene Mene Tekel Upharsin, la mano escribiendo en el encalado de la pared del palacio de Babilonia, conquistados por el imperio medo-persa. Y después Ciro el Grande, el rey de Persia, que es el que toma la decisión de hacer también un edicto para autorizar de que ya se habían cumplido los 70 años de cautiverio y que regresaran a Jerusalén los israelitas que estaban allá cautivos en Babilonia. Y Persia llegó a ser gran imperio también. Pero las naciones que han tratado mal a la nación de Israel, también les ha ido mal. ¿Por qué, hermanos? Por la promesa que está aquí, si es una promesa de Dios, hermano. Mire lo que dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otro pasaje dice, todas las naciones de la tierra. Y nuestra nación estará bendiciendo a la nación de Israel, hermanos. Y usted como persona individual está bendiciendo a la nación de Israel. Si usted bendice a la nación de Israel, Dios lo va a bendecir a usted. Pero si usted habla en mal de la nación de Israel, Dios lo va a maldecir a usted. Créalo. Porque cuando alguien habla en mal de la nación de Israel, de sus costumbres, de sus símbolos, de sus fiestas, de su cultura, de todo lo demás, hermano, allí deje que pase todo lo que pase con la nación de Israel, allá entre ellos, pero nunca hablen mal de Israel. Porque va a recibir maldición, maldición de ceguera. No de ceguera física, no, ceguera espiritual. Porque una de las formas de bendecir a la nación de Israel es también poniendo los asuntos importantes en la capital de Israel, que es la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, las embajadas. Y aquí esto se lo voy a decir, hermanos, porque es algo que yo dije cuando estaba dando una clase en el colegio de teología hace como unos 11 años quizás ya. No recuerdo la fecha exactamente. Pero resulta que en esa época el presidente de El Salvador que estaba gobernando ese día justamente tomó la decisión de sacar la embajada de El Salvador de Jerusalén y la pasó a Tel Aviv. Y era la única nación de todo el planeta Tierra. El Salvador, el único país de todo el planeta que tenía la embajada en Jerusalén era El Salvador, nuestro país. Y ese día yo les dije al grupo de hermanos con los que estábamos ahí. Este día les dije yo, ha caído una maldición de parte de Dios sobre la nación. Porque como lo que hace un gobierno de una nación está arrastrando a toda la nación por el hecho de que él es el que ejerce autoridad sobre toda la nación. Y les dije, porque este día El Salvador ha hecho algo en contra de Jerusalén. Porque va a derogar al gobierno que no tomara esa decisión, pero no le importó y lo tomó. Porque cuando algo hace alguien en contra de la nación de Israel, no cae, esa maldición no le cae a la nación de Israel ni a Jerusalén, hermano. Porque Israel, si se lo puedo explicar de esta forma, es así, mire, él tiene como un sensor protector sobre todo el territorio. Y está siendo protegida de forma especial por el arcángel Miguel, el jefe de todos los ejércitos celestiales. El arcángel Miguel, el jefe de los ejércitos celestiales, tiene una encomienda especial, de acuerdo a lo que dice Daniel 12, versículos del 1 al 2, tiene una encomienda especial de que está protegiendo a la nación de Israel. Y cualquier cosa que usted diga o haga en contra de la nación de Israel, rebota en ese escudo protector y le cae a usted la maldición de parte de Dios. Así de importante es la nación de Israel para nuestro Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estar hablando cosas en mal de la nación de Israel, hermano? Pero hay gente que es sabia, hermano.
Mira, este presidente de Estados Unidos puede tener los 1000 defectos que el montón de gente le ve. Pero una de las principales decisiones que tomó cuando llegó a ser presidente de los Estados Unidos, ¿cuál fue, hermano? Mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Mire qué cosa. Y luego le siguió un país de Sudamérica, no recuerdo cuál, si Uruguay o Paraguay, y luego Guatemala. Ojalá que el presidente que nosotros tenemos ahorita tomar esa decisión, sería una gran bendición. De mover nuevamente la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Ojalá. Y sería una bendición para todo el país. Porque Él bendice a los que bendicen a Israel y a Jerusalén. Pero maldice a los que hacen algo en detrimento de Israel y de Jerusalén. Así de especial es Israel. ¿Y por qué es por Abraham? Porque fue a través de Abraham que encontró a Israel el Señor, hermano. A Él le plació llamar a Abraham. Si Abraham desde los 10 años hasta los 39 años estuvo allá siendo cuidado por Sem, por el hijo de Noé. Esto le parece raro a usted, porque como la Biblia no lo revela exactamente, pero para eso hay fuentes extrabíblicas donde uno se puede alimentar para ver cómo encaja todo esto, hermano. Entonces él ya sabía de Jehová si Tare era un idólatra, el papá de él. ¿Y cómo es que cuando Dios le habla, le dice, Bijol, heme aquí? ¿No? Porque él ya sabía de Jehová, porque había sido instruido por Sem, por el hijo de Noé, durante mucho tiempo. Y cuando recibe el llamado y acepta ese llamado para ir a esa tierra de Canaán. Y a través de él encontró el tesoro. Por eso es que cuando usted lee la parábola del tesoro escondido, allá en Mateo capítulo 13, usted ve que dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en el campo. El tesoro es la nación de Israel. El campo es el mundo. ¿Y cómo encontró ese tesoro? Ese hombre. No, si quiere veámoslo. Si quiere veamos. Yo sé que ya me tomé unos minutos de más, hermanos, pero como yo me emociono, los que ya me conocen un poquito saben que me emociono ahí cuando estoy viendo los asuntos de la Biblia. Mire lo que dice en Mateo capítulo 13. Vea exactamente cómo es que fue encontrado Israel como un tesoro. En Mateo capítulo 13 es donde están las parábolas del reino. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Israel, escondido en un campo. El campo, en el lenguaje parabólico aquí, representa el mundo. Nuestro Señor Jesús lo dijo en la interpretación de la parábola del sembrador y en el del trigo y cizaña, en todas esas parábolas ahí. Siempre el campo representa al mundo. Y el tesoro en este caso es la nación de Israel. Dice, un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Ese hombre es Dios, que encuentra ese tesoro. Ese tesoro lo encuentra por medio de Abraham. Allí viene ya Jacob, que le cambian el nombre a Israel. Allí ya está el tesoro, que luego viene a formarse en una nación. Por medio de Abraham, ese hombre, Dios, encuentra ese tesoro escondido en el mundo. Porque el campo representa el mundo, al planeta, el que nosotros vivimos. Luego dice después, y lo esconde de nuevo. Como recibió rechazamiento. Entonces, lo esconde de nuevo. ¿A dónde? En el campo en el que lo encontró. Porque Israel está disperso por todo el mundo en distintas naciones, pero cuando sea la tribulación, el Señor lo va a hacer retornar a todos allá, porque allá los va a pasar por el fuego. Como el fundidor trata el oro y la plata. Pero luego dice, mire, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene en la cruz. Va y vende todo lo que tiene a su hijo unigénito. Y dice después, y compra aquel campo. No dice compra el tesoro. Oiga, hermano. No dice que compra el tesoro, sino que compra el campo, compra todo el mundo.
nuestro Señor Jesús con el derramamiento de sangre, sabiendo que en ese campo llamado mundo, allí está escondido el tesoro, que es la nación de Israel. Distinto es cuando trata lo de la perla, que se trata de la iglesia. Allí dice que va y compra la perla directamente. Aquí no dice que compra el tesoro. Compra el campo. Y al comprar el campo automáticamente está comprando el tesoro. Pero ese tesoro tiene que ser nuevamente desenterrado en la segunda venida para que en ese momento se lleve a cabo de que todo el Israel será salvo. Y así es como Abraham. También es una verdad de que es importantísimo para que Israel sea una nación especial. Le voy a quitar un poquito más de tiempo. Cuarta verdad. El fin del endurecimiento se va a llevar a cabo en el arrebatamiento del judicial y los otros dos en la segunda venida. Pero cuando dice que todo Israel será salvo, se está refiriendo a los juicios que se van a llevar a cabo al final de la tribulación. Y mire, quiero decirle algo. Las personas individuales que han tratado bien a Israel también les ha ido bien. Si usted ha visto la película de la lista de Schindler, pues Schindler le fue bien, porque Dios los ha honrado. Y aquí nosotros tuvimos también a un héroe, si le podemos llamar así, un héroe nacional que trató muy bien a la nación de Israel para la época del holocausto nazi. Se llamaba el coronel José Arturo Castellanos Contreras. Él estaba de embajador de El Salvador en Ginebra, Suiza. Y de acuerdo a la historia, él emitió un promedio de 40,000 pasaportes falsos, hermano, donde decía de que eran de El Salvador o de los judíos para que no fueran a los campos de exterminio. Y así salvó aproximadamente a 40,000 judíos. Y posteriormente, la nación de Israel le otorgó a él un título que se llama Justo entre las Naciones. Justo entre las naciones. Dios bendice a los que bendicen a los israelitas, a la nación de Israel. Póngale atención a eso. Y para finalizar, solo vamos a Mateo 25. Allí vamos a ir finalizando. Solo quiero explicarle algo. Allí en Mateo 25, en el juicio de las naciones, para que no se vaya a confundir. Porque al final de la tribulación, en la segunda venida de Jesús, van a haber dos juicios. El juicio del Israel viviente, de israelitas, y el juicio de los gentiles, que se llama de las naciones gentiles. En el capítulo 25 de Mateo, versículos del 31 en adelante, está el juicio de las naciones gentiles. Pero solo le quiero explicar un detalle para que no vaya a cometer el pecado de arrogancia por ignorancia. Dice en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando en la segunda venida venga Jesús y todos sus santos ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de David, aquí en la tierra, allá en Jerusalén. Ese es el trono de gloria al que está hablando ahí. No es en el cielo, es en la tierra, en la segunda venida, de donde él va a gobernar con vara de hierro y justicia durante todo el milenio, los 1000 años de reinado. Allí va a estar, junto con él, el rey David, ¿verdad? Allí va a estar el rey David también, porque ya resucita en la segunda venida el rey David. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, todos los gentiles. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hace dos grupos. Los que tienen la marca de la bestia han adorado la imagen del anticristo a la izquierda. Los otros, los corderitos o las ovejas, como le llame, esos a la derecha. Esos son los que perseveraron hasta el final para ser salvos. Los que durante los 7 años de la tribulación perseveraron hasta el final para ser salvos. Esos son los gentiles salvos al final de la tribulación. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, el reino milenial. Porque estamos en la segunda venida de Cristo. No está hablando a la iglesia, eso es lo que quiero que entienda, que esto no lo puede aplicar usted, pero ni una coma puede aplicar a la iglesia, a la era presente, porque todo es para esa época, para la segunda venida.
Porque el capítulo 24 y 25 de Mateo son tribulacionarios, absolutamente los dos, y algunas partes del milenio, que están allí establecidas también, pero no para la iglesia. Ni un versículo de Mateo 24 o 25 es para la iglesia, hermanos. Ninguno. Ninguno. Dice después, en el 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, ¿quiénes son los justos? Los gentiles que perseveraron hasta el final para ser salvos en la tribulación. Los que no se dejaron poner la marca de la bestia, los que no se van a dejar poner la marca de la bestia, ni van a adorar la imagen del anticristo en la época de la tribulación. Dice, los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y todo lo demás que dice allí, ¿verdad? Entonces el rey les contesta en el versículo 40. Respondiendo Jesús, que es el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y luego les habla a los otros, ¿verdad? Que les dice que por cuanto ellos no hicieron nada de eso, entonces ellos van a ser echados al fuego, al infierno. Esos son los gentiles que pusieron su mirada y su confianza en el anticristo durante la tribulación que va a venir sobre esta tierra. ¿Y cuándo? Dicen ellos, ¿y cuándo es que nosotros hicimos eso, Señor? ¿Cuándo es que nosotros hicimos eso? De poder visitar, de poder llevar medicina, de poder llevar ropa a tus hermanos más pequeños, es decir, a los judíos. ¿Cuándo? Eso se lo responde y allí sí finalizamos. Recuerde que los pastores finalizamos en 3 ocasiones. Esta es la tercera vez ya, así es que aquí vamos a finalizar. Dice en Apocalipsis capítulo 12. Vaya a Apocalipsis capítulo 12. Versículos. Le leo el 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona con 12 estrellas. Esta es la nación de Israel. Es una mujer simbólica, pero que representa una nación literal, que es la nación de Israel. Las 12 estrellas sobre su cabeza, las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? El sol que aparece ahí, Jacob, el papá de las 12 tribus de Israel. Y la luna debajo de sus pies es la esposa de Jacob, que se llamaba Raquel. Muy bien. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Me voy a saltar versículos porque esto es extenso. Dice que aparece un dragón. Esto se está llevando a cabo justo a la mitad de la tribulación. Esto que estamos leyendo es justo a la mitad de la tribulación. Han pasado 3 años y medio de tribulación. Cuando ese dragón comienza a perseguir a la mujer, mire lo que dice en el versículo 6. Y la mujer, es decir, la nación de Israel, huyó al desierto donde tiene preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días, 3 años y medio. Meses de 30 días, años de 360 días. En el ambiente, el lenguaje profético, siempre los años son de 360 días. Dice en el 7 que después hubo una gran... Mejor se lo hago narradito. Dice que hubo una gran batalla en el cielo, donde el arcángel Miguel lucha contra el dragón que es Satanás, ¿verdad? Porque Satanás puede entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Tiene ese libre acceso. Y todos los demás ángeles guerreros luchan con los demonios. Y son vencidos. Y el arcángel Miguel lanza con ímpetu hacia la tierra a Satanás. Y entonces él viene airado, porque sabe que ya no va a poder volver a entrar al tercer cielo, a la presencia de Dios. Entonces él lo que hace, como no pudo hacer nada ya, entonces él trata de vengarse persiguiendo a la mamá del hijo varón, que es nuestro Señor Jesús, a la nación de Israel. Y eso a la mitad de la tribulación comienza la gran persecución. Y luego dice aquí, ahí lee usted todo el capítulo 12, de que Dios de una forma sobrenatural tomó a esa mujer que iba huyendo a la nación de Israel y la llevó sobre las alas de la gran águila. Esa gran águila representa el poder sobrenatural de Dios, el Padre, y que lo lleva de forma sobrenatural a refugiarla a Bosra, al desierto de Petra, donde van a ser sustentados, dice, por 1260 días. En otra parte dice por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, por 3 años y medio o por 42 meses, como usted le quiere llamar. Cuando son llevados allí, durante esos 3 años y medio, que están prácticamente refugiados, que están encarcelados allí es donde gentiles
Llegan a dejarles cosas, a dejarles medicina, a dejarles ropa, a dejarles de todo. Por eso es que aquí tiene la perfecta aplicación y se cumple lo que dice allá Mateo 25, desde el 31 hasta el 46. Aquí es donde los gentiles se convierten en los justos, que a los hermanos más pequeños de Jesús, es decir, a los israelitas que andan huyendo de Satanás y posteriormente también del anticristo, son sustentados por los gentiles, por los justos gentiles, por 1260 días. Y por eso ellos tienen derecho de entrar al reino milenial con sus cuerpos naturales, donde se van a poder reproducir, van a poder procrear, y de allí es donde va a nacer un montón de gente, donde todavía va a existir el germen del pecado en el corazón de las personas. Pero no lo van a poder exteriorizar durante todo el milenio, durante los 1000 años de reinado literal de nuestro Señor Jesús, donde nosotros no vamos a ser reyes con Él, sino que vamos a ser sacerdotes en ese reino. La esposa del Cordero, nosotros vamos a ser sacerdotes en ese reino milenial, que Dios nos va a dar atribuciones de gobierno, dependiendo de cómo hayamos nosotros trabajado la mina que Él nos dio estando aquí en esta tierra. Para eso tendríamos que ver la parábola de las minas también, hermanos. Es que la Biblia es una sola armonía, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una sola armonía. Pero en ese milenio, en esos 1000 años, va a estar nuestro Señor Jesús gobernando con vara de hierro y justicia, de tal forma que allí va a tener un trato de sobreabundancia con la nación de Israel, porque vuelve a renovar la tierra como era en la época del huerto del Edén. Recuerden, el centro de la tierra sigue estando el infierno actual, pero en la superficie es renovada, de tal forma de que hay sobreabundancia. La actividad primaria económica va a ser la agricultura, porque todos los instrumentos de guerra que se van a ocupar en la guerra de Armagedón, en la segunda venida de Jesús, van a ser convertidos en instrumentos de labranza de la tierra para la agricultura. No, iba a haber unas bendiciones, hermanos, pero increíbles. De tal forma que la luz de la luna dice que va a ser como la luz del sol en la actualidad. Y que la luz del sol se va a aumentar 7 veces. No en calor, en luz. O sea, va a ser una luz tremenda durante todo el milenio. Porque todavía van a estar esos astros durante todo el milenio. A pesar que en la segunda venida de Jesús son conmovidos y todo lo demás y se oscurecen y la luna se pone roja como que fuera de sangre. Pero durante el milenio son restaurados y vuelven a seguir funcionando de una forma mejor, donde ya impera la justicia, impera la paz. Pero no significa que no haya pecado. El pecado siempre está en el corazón de aquellos que van naciendo durante el milenio. Por eso es que al final, cuando es desatado Satanás del foso del abismo, después de que termine el milenio, sale a engañar a muchos millones de esos que han nacido durante el milenio, para hacer la revuelta final de Satanás, la guerra de Gog y Magog, el último intento de Satanás, para poder arrebatarle el trono de Jerusalén a nuestro Señor Jesús. Él hace descender fuego, los quema a todos y a Satanás lo lanza al lago que arde con fuego y azufre. Y luego Israel, de ese Israel que apareció allá con Abraham, ¿se acuerda? Isaac y Jacob, las 12 tribus. Allí en ese milenio se le van a cumplir todas las promesas pactadas, todas las promesas de los pactos del Antiguo Testamento, de los 4 pactos sempiternos: el pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto palestino que trata de la tenencia de la tierra, y el nuevo pacto, que es la alianza nueva y eterna, donde viene el nuevo nacimiento para los que creen en nuestro Señor Jesús. Eso va a tener cumplimiento en el milenio. ¿Y qué va a pasar con Israel después del milenio? Ellos son introducidos a la nueva tierra, porque recuerde que la tierra actual y los cielos actuales van a ser deshechos por fuego. Segunda de Pedro 3, versículos del 10 al 13. Allí está eso. Y Él va a crear nuevos cielos, es decir, la nueva Jerusalén para la iglesia, y la nueva tierra para Israel. Y en esa nueva tierra, donde va a estar Israel, porque a ellos les ha sido prometido tierra, no cielo, allí va a estar Israel y también los gentiles, ¿verdad? Allí van a estar con ellos. Pero la iglesia vamos a estar en la nueva Jerusalén. Y allí prácticamente es donde termina ya la historia de Israel, porque ahí comienza el estado eternal, donde vamos a estar ya de una vez y para siempre. Israel va a entrar a la nueva Jerusalén. Los que estén en la tierra van a ir a la nueva Jerusalén, porque van a ir a traer hojas del árbol de la vida, que es para sanidad de las naciones. Eso es largo, hermanos, en alguna ocasión. En otra ocasión vamos a hablar de eso, porque son 2 capítulos completos de Apocalipsis allá al final del libro, donde se ven todos los detalles de la nueva Jerusalén y de la nueva tierra.
Pero lo importante es, hermanos, lo que hemos entendido hoy, de que nosotros tenemos que bendecir, hablar en bien de, a favor de la nación de Israel, de Jerusalén, que tenemos que bendecir, si fuera posible, físicamente, por obras, algún judío que usted conozca, algún israelita que conozca, está bendiciendo también cuando usted le ayuda a un israelita así, físicamente. Y el Señor bendice a los que nosotros los bendecimos. Así es que mañana, que cumple 72 años, esa nación de haber sido establecidos de forma milagrosa como un Estado soberano e independiente, no olvide usted, hermano, el día de mañana, elevar una oración de gratitud, una oración de rogatoria por la nación de Israel y por la ciudad de Jerusalén. Mañana, que es 14 de mayo del año 2020. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Perdón porque me pasé bastante tiempo, pero espero que haya sido de bendición para todos, hermanos, lo que hemos visto en esta noche. Vamos a orar y nos despedimos. Bendito Señor, gracias te damos por la nación de Israel. Gracias te damos por Jerusalén, Señor, porque nos sirve a nosotros como esa guía, como ese reloj profético a través del cual vamos viendo tu calendario de los acontecimientos, Señor, pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de nosotros ser también un pueblo especial para ti como iglesia, pero que no somos Israel, no somos Israel. Sabemos que ellos tienen un lugar especial en tu corazón, mi Dios, como también nosotros tenemos un lugar especial en tu corazón. Pero en esta ocasión, Señor, honramos a ese pueblo. Te suplicamos que lo bendigas grandemente, que le regales la paz a Jerusalén, que sabemos que va a suceder hasta en la segunda venida, pero tenemos que clamar para que tú, Señor, puedas también intervenir en todas las circunstancias difíciles que pasa esa nación, porque muchas naciones los quieren exterminar, pero sabemos que tú tienes un trato especial con ellos y que no van a desaparecer y los vas a preservar, Señor, hasta el estado eternal. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, que esta noche estuvieron presentes también a través de esta transmisión. Bendíceles, Señor, prospérales en todos sus caminos, manténles, Señor, en la firmeza, hazles, Señor, que sean completos y que puedan permanecer, Señor, siempre en tu voluntad. Regálanos una noche tranquila, un sueño reparador, que mañana al amanecer, Señor, podamos darte las gracias de que tú nos tienes todavía en esta tierra y si nos llamas a tu presencia, felices, Señor, gozosos de estar contigo eternamente y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Saludos a todos y saluden a la gente allá en Estanzuelas, hermanos que estuvieron conectados, y también a todos mis hermanos allí, que veo a varios conocidos conectados. Saludos allá a su familia y que pasen una bonita noche, y mi familia les envía muchos saludos también. Que Dios les bendiga, hermanos.